nos quedamos aquí donde vimos que había dos fases de la fotosíntesis. Esto en el examen lo preguntan siempre. De alguna manera o de otra se los van a preguntar. La fotosíntesis que ya vimos que es este proceso que hacen las plantas. Nosotros hacemos la respiración y hacen la fotosíntesis. Se reduce, o bueno, se puede decir que ocurren dos fases. Hay una fase luminosa, ya lo vimos en la sesión anterior, pero aquí lo estamos repasando, y luego está la fase oscura. La fase luminosa, acuérdense, requiere de luz solar. Tan. Esta ocurre en la tilacoide del cloroplasto. Aquí están viendo el dibujo. La tilacoide es algo que está aquí adentro de la célula. Está aquí, son estas como cositas que están viendo aquí. Y la fase oscura ocurre en el cloroplasto, que es donde está la clorofila. Aquí dice que se origina este ATP y el NADPH, que son estas sustancias. ATP es el adenín trifosfato y el NADPH también. Puros fosfatos se van produciendo aquí. La molécula de agua se rompe y se libera el oxígeno. En la fase luminosa es la fase donde se requiere la luz del sol para producir este ATP, que es la energía, y se descompone el agua y se libera el dióxido de carbono. Y luego está la fase oscura. A esta, apunten esto, ya les dije, no sé por qué lo preguntan mucho, se le conoce como ciclo de Calvin. ¿Qué es el ciclo de Calvin? Es la fase de la fotosíntesis donde no se necesita luz del sol. Y aquí se realiza en el estoma del cloroplasto, y el hidrógeno del agua y el dióxido de carbono se utilizan para formar azúcares sensibles. Entonces, ¿qué ocurre en la fase luminosa? Se libera el oxígeno. Se, la molécula de agua se rompe y se libera el oxígeno. ¿Qué ocurre en la fase oscura? Se forman azúcares sensibles. ¿Sí? El hidrógeno del agua y el dióxido de carbono se juntan para formar azúcares sensibles. Esto ocurre en las dos. Si se fijan, fíjense esto. En la primera fase, la luminosa, se hace un proceso de anabolismo, ¿se acuerdan? Moléculas complejas a partir de sensibles. Ah, no, miento, eso es acá. Aquí es el catabolismo, aquí es al revés. Es del agua, que es una molécula compleja, se hacen moléculas sencillas. Aquí, de una compleja, se hacen moléculas sencillas. Y aquí al revés. Del hidrógeno del agua y del CO2 se forman azúcares. Se forman azúcares. Entonces, una requiere luz, fácil, luminosa. Otra se llama ciclo de Calvin. En una se forma el oxígeno, se libera el oxígeno y la otra forma azúcares. Eso es la fotosíntesis. Básicamente estas son las dos fases y así rapidito. Entonces, ¿qué es la respiración? Es la que hacemos nosotros. Aquí dice, los seres vivos requieren de un constante aporte de energía para realizar funciones vitales. O sea, si no comemos, si no nos nutrimos bien, se nos complica. Luego andamos ahí con flojera y nos da sueño. Algunos lo obtienen mediante la degradación de moléculas producidas por la fotosíntesis, en la respiración. En otros, la respiración aerobia. Aquí vamos a ver dos términos, que es aerobia y también anaerobia. La que es aerobia, de hecho, de ahí viene la palabra aerobics. Todo lo que es aeróbico es que requiere oxígeno. Todo lo que sea aero, acuérdense que eso significa aero, aire, eso significa que requiere oxígeno. Implica el desdoblamiento de glucosa produciendo dióxido de carbono, agua y energía. Es este adenín trifosfato. Esa es la energía que se produce. Aquí se muestra que tenemos esta molécula que es una sola y luego tenemos el oxígeno solo. ¿Qué se va a formar? Dióxido de carbono, agua y energía. A la revés de la fotosíntesis, porque esta la hacemos nosotros. La respiración abarca tres procesos: glucólisis, energía, ciclo de Krebs, ahorita vamos a ver qué es, y la cadena respiratoria o transporte de electrones. Y aquí, esto apúntenlo, porque también en muchas versiones del examen se nos van a preguntar. Energéticamente, o sea, hablando del adenín trifosfato, que es esta molécula de la energía, se obtienen dos ATPs en la glucólisis, que es la primera parte, es el primer proceso, glucólisis, tenemos dos. Y luego, en el ciclo de Krebs, que es el segundo, tenemos otros dos.
Y en el último, que es la energía, como es donde se libera la energía, tenemos, dice cadena respiratoria, transporte de electrones, son 34. Los 34 restantes se generan en la última. ¿Se acuerdan? Son 2, 2 y 34. En el examen les pueden preguntar. Ahí siempre les van a preguntar por este. ¿Cuántos ATPs, o sea, cuánta energía, cuánto adenintrifosfato se produce durante la cadena respiratoria? Durante el último proceso son 34. ¿Cuánto se produce en el ciclo de Krebs? 2. Y en la glucólisis, 2. Y si les preguntan cuánto es en el total, ¿cuánto ATP producimos en total en toda la respiración aeróbica? Son 38. 34 más 2 son 38. Por eso aquí dice, generando un total de 38 adenintrifosfato o ATP por cada molécula de glucosa. Esta respiración anaeróbica o anaerobia, puede ser que an quiere decir sin, o sea que no requiere oxígeno. Acuérdense, aeróbica, aquí está. O aerobia o aeróbica es requiere oxígeno. Anaerobia o anaeróbica que no requiere de oxígeno. Dice aquí es el proceso de degradación de compuestos que se realiza, como dije, en ausencia de oxígeno. Comprende dos procesos fundamentales que son la glucólisis y la fermentación. Aquí nada más, no se asusten con estas fórmulas, nada más vamos a ver qué es la fermentación ácido-láctica y luego la fermentación alcohólica. Su nombre mismo lo dice. En el examen tal vez les pregunten, ¿qué produce la fermentación ácida o láctica? Es con la que se hace el queso, el yogur, la mantequilla, todos esos derivados de la leche. ¿Y cuál es la fermentación alcohólica? Es con lo que se produce todas las bebidas a base de alcohol y también el pan con la levadura. Pues vamos a ver aquí, repito aquí la fermentación ácida o láctica. El ácido pirúvico, esto apúntenlo porque este lo vamos a ver en los dos, se reduce convirtiéndose en ácido láctico. Acuérdense, láctico, de lácteo, leche, produciendo solamente dos moléculas de ATP, porque estamos en el proceso de glucólisis y varios microorganismos que son las bacterias convierten la leche en yogur, queso y crema agria. El ácido proporciona el sabor característico de los alimentos. Entonces, en la fermentación ácido láctica es la que yo tengo yogur, queso y crema agria. Y se producen dos moléculas de ATP en este proceso de fermentación ácido láctica. Y la fermentación alcohólica también. El mismo ácido pirúvico sufre una descarboxilación y pierde una molécula de dióxido de carbono. No se hagan muchas bolas con esto, nada más lo estamos viendo hacia detalle. Este se transforma en acetaldehído para luego convertirse en, esto ya lo conocemos, alcohol etílico. Alcohol etílico. ¿Qué surge de la fermentación alcohólica? Alcohol etílico. El alcohol etílico es un producto de la fermentación. Por eso se le llama fermentación alcohólica. Y con la producción de también dos moléculas de ATP. Y la levadura es la base en la fabricación de cerveza, vino y pan. ¿Qué sale de la fermentación ácido láctica? Yogur, queso, crema agria. Tenemos dos moléculas de ATP, igual que en la fermentación alcohólica. ¿Qué surge de la fermentación alcohólica? El alcohol etílico. Ambos usan ácido pirúvico, los dos. El primero se hace ácido láctico y el segundo, al perder una molécula de dióxido de carbono, se va a acabar haciendo alcohol etílico. Apúntenlo como más sencillo se les haga. Yo sé que son muchos términos extraños, pero en el examen lo que más les van a preguntar es ¿por qué se llama láctico? ¿Por qué se llama alcohólico? Sencillo. Uno produce leche, otro produce alcohol. No, no es cierto, no es que produzca leche, es que la leche la descomponen en yogur, queso y crema agria, que son derivados de la leche. Y en la fermentación alcohólica sí se produce el alcohol. Primero es acetaldehído, que luego se va a hacer alcohol. Y este alcohol, este, la levadura es con la que se fabrica también cerveza, vino y pan. No sé si aquí haya alguna duda o alguna pregunta con esto. Antes de pasar al siguiente tema, está muy sencillo. Es una palabra muy extraña, pero es un tema muy sencillo. La homeostasis. Lo que acabamos de ver aquí, más que nada, fue procesos de respiración.
Ya vimos la respiración aeróbica y anaeróbica, la que requiere oxígeno y la que no requiere oxígeno. Vimos también ya a detalle lo que es la fotosíntesis, que es la respiración que hacen las plantas. Y estas dos, la fotosíntesis y la respiración, son parte de las rutas metabólicas. Es parte del metabolismo. O sea, en pocas palabras, si no respiramos, no se pueden producir procesos porque morimos. Necesitamos oxígeno y las plantas necesitan dióxido de carbono. Hasta ahorita, ¿hay alguna duda o alguna pregunta o alguna queja? ¿Sí se entendió todo más o menos? ¿Si están tomando apuntes? ¿O hay algo de aquí que se les haya hecho medio extraño? Que hayan dicho, oye, pues yo vi que hablaste mucho, pero no entendí muy bien. No entendí varias cosas. Ahorita me mandan mensaje en el grupo o aquí. Vamos a ver esto. Ya les había dicho, que biología era más rápido. Biología no es como química que tenemos que detenernos y tenemos que ver estas cosas que son medio abstractas. No, aquí biología, si se fijan, son temas cortos. Aquí no hay que hacer problemas, no hay que despejar nada, no hay que balancear ninguna ecuación. Aquí seguimos con la homeostasis. Antes de avanzar, nada más aclaro. La palabra stasis viene de, no me acuerdo si es latino o griego, pero significa como estático. Es como que algo que está quieto y que está tranquilo. Y la palabra homeo, no sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, el término homeópata. ¿Lo han escuchado, no? Cuando dicen, esa es medicina, homeópata. Homeostasis quiere decir equilibrio. Es el equilibrio que el cuerpo, y ahora, ¿cómo el cuerpo se va a ir equilibrando? Cuando nosotros comemos, podemos comer muchas grasas, muchos azúcares, muchos carbohidratos, mucho de todo. Y el cuerpo va tomando lo que necesita, lo va distribuyendo a cada parte que le corresponde, pero no se puede quedar con todo. Las células y los órganos del cuerpo también tienen que desechar y mandar a cada parte del cuerpo que se requiere o de plano desechar lo que no necesita. Ese equilibrio se llama homeostasis. Y todos nuestros sistemas, el sistema circulatorio, el endocrino, el nervioso, todos necesitan esta homeostasis. Homeostasis es el equilibrio. Si uno de nuestros sistemas no tiene una buena homeostasis, no tiene un buen equilibrio, se va a desbalancear y va a empezar a funcionar mal. Y nos va a crear enfermedades o malestar. Dice aquí, los organismos con características pluricelulares como nosotros presentan una gran capacidad homeostática. Aquí viene, es el mantenimiento del medio interno relativamente constante en el que las células pueden existir y funcionar. Esta es más o menos la definición. Bueno, no más o menos, esta es la definición, pero quiero que lo entiendan así. Es ese mantenimiento del cuerpo. Es como ese proceso de equilibrarse por sí mismo, absorbiendo lo que necesita y desechando lo que. Un ejemplo de esto, así muy simple, es la temperatura. Nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, tiene una temperatura a la que se supone que tiene que estar todo regulado. A esta temperatura funcionamos bien. ¿Por qué a veces nos da fiebre? No sé si sabían, pero cuando nos da fiebre es porque entran a nuestro organismo ciertos agentes patógenos o ciertos virus, ciertas bacterias, y el cuerpo ya sabe, esas bacterias no sobreviven a ciertas temperaturas. Entonces dice, hay que elevar la temperatura para que esas bacterias se mueran y nosotros no. Muchas veces esas fiebres, porque no lo crean, esas fiebres es parte de nuestro sistema inmune, pero también es parte de esa homeostasis. La homeostasis dice, hay que subirla hasta aquí. Ya matamos los bichos, bueno, hay que bajar. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, una herida muy fuerte o tenemos una infección muy fuerte y no la atendemos? El cuerpo va a subir esa temperatura, va a subir esa fiebre a grados que sí nos pueden matar, que nos pueden hacer mucho, mucho daño. Y si esos bichos son muchos y no se mueren, nos morimos también nosotros. Por eso la gente muchas veces antes de fallecer por una infección tienen mucha fiebre, porque no se pudo realizar la homeostasis de manera correcta, el cerebro también estaba fallando, manda señales equivocadas, pero el hecho de que el cuerpo regule su temperatura es también ejemplo de la homeostasis. También cuando hace frío, la regulamos, y cuando hace calor, este también es otro ejemplo de homeostasis, cuando hace calor, ¿qué hacemos? Sudamos.
ese sudor que sale de nuestro cuerpo es un método también de defensa para que, según para refrescarlo. Se supone que nos refresca y hace que el cuerpo no se seque. Por eso sudamos. Entre más calor hace, más sudamos. Es una manera de equilibrar también la temperatura. Entonces, también eso es un ejemplo de homeostasis. Porque con eso, con esto de subir y bajar la temperatura del cuerpo o absorber nutrientes y desecharlos, con eso sucede esto que están viendo aquí. Se mantiene el medio interno constante o relativamente constante en el que las células existen y funcionan. Aquí las células existen y pueden funcionar muy bien. Y luego dice, así son capaces de controlar sus respuestas a los estímulos externos que reciben de su alrededor. O sea que mi cuerpo, o sea, mi piel va a funcionar y va a detectar bien cuando hace frío, cuando hace calor. O sea que voy a estar sano, voy a estar bien. La información necesaria para los mecanismos de control e integración es transmitida mediante estímulos químicos. Todo lo que nuestro cerebro hace son estímulos químicos que recibe del exterior. Ciertos órganos están especializados en recibir, procesar y transmitir esta información. Y así controlamos las actividades del organismo como un todo. No sé si alguna vez a ustedes les han dicho, no te estreses porque te enfermas. O no andes sobrepensando cosas porque te enfermas. Eso sucede. El cerebro, que es el principal, es el órgano principal. Digo, hay muchos, está el cerebro, está el corazón. Se necesitan todos. Podríamos decir que los principales son el cerebro y el corazón. Pues uno sin el otro, prácticamente, o si uno nos falla, estamos muy mal. Pero el cerebro necesita tener una homeostasis correcta, necesita tener un equilibrio para mantener señales, para mantener la capacidad de mandar señales. La gente cuando se estresa mucho, se enferma de cosas muy diferentes. Porque el cerebro a veces cuando se enferma, cuando una persona se estresa mucho, el cerebro como que se desequilibra en estos procesos, la homeostasis se carga más de un lado y el cerebro empieza a mandar señales equivocadas. Un ejemplo muy sencillo de esto es que hay gente que, por ejemplo, cuando se estresa, de repente se le suelta el estómago. Aunque no hayan comido nada que está en mal estado. Cuando nosotros el estómago se nos suelta, es un método de defensa que dice, oye, comiste algo que está en mal estado. Entonces necesito que lo deseches pronto porque si no el cuerpo lo va a absorber y te va a hacer daño. Entonces es un método de defensa que tenemos. Entonces, cuando el cerebro se estresa, aunque no hayamos comido nada en mal estado o nada que nos vaya a intoxicar, lo hace también. Manda la señal como si lo que estuviéramos comiendo está en mal estado, nos puede intoxicar y sucede. Y así, este es un ejemplo burdo, pero pasa también con muchas cosas. Hay gente que cuando se estresa mucho presenta síntomas muy diferentes. Y es porque el cerebro está totalmente desequilibrado, ¿no? Por eso aquí dice que si todo está bien, si todo tiene un equilibrio, estos órganos que están especializados, como vimos, el cerebro principalmente, en recibir, procesar y transmitir la información, se las va a mandar a los demás organismos para que funcionen. Y todos los sistemas están relacionados con el endocrino, ahorita vamos a ver cuál es, y el nervioso. Estos dos son, repito, también el circulatorio, también el digestivo, todos, pero principalmente todos están conectados con estos dos, los cuales reciben el nombre de sistema neuroendocrino. Si les llegan a preguntar en el examen, ¿qué sistemas abarca el sistema neuroendocrino, el sistema nervioso? Todo lo que diga neuro es de nervioso, sistema nervioso. Neuro por las neuronas, neuro de neuronal. Neuros son las células del cerebro, las neuronas. Y los nervios se controlan desde la médula espinal y el cerebro, que también son parte del sistema nervioso. Y este funciona como un sistema de regulación homeostática. Era lo que venía diciendo. Estos dos sistemas juntos, el endocrino y el nervioso, son los que le van a dar equilibrio a todo el cuerpo y a todos los demás sistemas. Y aquí, rapidito. Es el sistema nervioso, es el que percibe los cambios que hay en el interior y en el exterior del organismo. ¿Qué es el exterior? Se hace frío, se hace calor, se está lloviendo, se está nublado, se hace mucho aire, lo detectamos. ¿Qué son los cambios internos cuando algo me duele? Aguas ahí, porque si algo nos duele por dentro del cuerpo, ese es un cambio interno, no es un cambio externo. Lo externo es de la piel hacia afuera, es lo que la piel percibe. A través de receptores especiales. Sí, tenemos receptores por dentro de nuestro cuerpo y por fuera.
Estas modificaciones las capta el organismo, las interpreta, como les dije, almacena y coordina, activando o inhibiendo la actividad de diferentes estructuras. Por ejemplo, cuando está haciendo mucho calor y nos sentamos en un lugar que está muy caliente, ¿qué pasa? Pues nos podemos lastimar, nos podemos quemar la piel. Entonces, si nos sentamos en una banca muy caliente o recargamos la mano en una zona que está muy caliente y que es de acero y transmite el calor mucho, ese que nos quememos es una señal que le mandamos al cerebro de que esto hace daño y tenemos que quitar la mano. Creo que alguna vez les dije, hay gente que esa parte de su cerebro la tiene dañada, no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad, que es gente que no siente el dolor. Y uno dice, qué padre no sentir dolor, ¿no? Porque sí, literalmente es gente que no siente dolor ni externo ni interno, pero también es muy peligroso porque si esa gente se está quemando no se da cuenta. El dolor es algo que capta el organismo. Cuando nos duele algo, por ejemplo, que nos duele el estómago, esa señal es muy importante porque así sabemos que algo anda mal. Si el estómago, si tuviéramos, por ejemplo, una úlcera y el dolor no nos avisara, no nos daríamos cuenta. Entonces nos podría estar matando sin que nos diéramos cuenta. Una persona se podría estar quemando sin que se diera cuenta, ¿no? Un ejemplo de esto es el cáncer. El cáncer ¿qué hace? Ataca las células. En las células no tenemos, como quien dice, el sistema nervioso no llega hasta las células, entonces cuando un tumor está creciendo, no lo sentimos, porque hasta que ya está creciendo mucho y ya empieza a afectar a ciertos órganos, ya nos empieza a doler. Y muchas veces ya es muy tarde. Entonces, esto es un ejemplo de cómo cuando algo se modifica, cuando esta homeostasis se está desequilibrando, el organismo lo va a captar, ¿no? Y esto lo hace el sistema nervioso. Es el que lo va a procesar y lo va a coordinar. Y dice, de acuerdo con la situación anatómica, el sistema nervioso se puede dividir. Dice Ariadna, se llama insensibilidad congénita al dolor. Muchas gracias. Ariadna es una colega mía, maestra. Fíjate, ya aprendí algo yo también, porque sí conocía más o menos cómo funcionaba, pero no sabía que se llamaba así. Mira, para que vean que no estoy inventando nada. Este, ICD, no lo conocía. Insensibilidad congénita al dolor. Yo tuve nada más un amigo que la tenía. Cuando era niño tenía un amigo que la tenía. Y él sí, tal cual, jugábamos con él de que le encajábamos así cosas en la mano o en el brazo y no le dolía, no sentía nada. Le podíamos poner un encendedor así en la mano y no sentía. Sí se daba cuenta, pero no sentía nada. Ni que no sentía dolor. Sí sentía cosquillas, sí sentía varias cosas, pero dolor como tal, nada de eso. Es como que también es peligroso. Muchas veces, colega, y ahora sí ya por fin sé cómo se llama, que decían, pues nomás búsquenlo, señor, y ya, ¿no? Bueno, les decía, el sistema nervioso se puede dividir en sistema nervioso central y el periférico. Estas palabras ya las conocemos, ¿eh? Hay calles que se llaman así, eje central, eje periférico. ¿Qué es central? El encéfalo es una cosita que tenemos ahí pegada al cerebro y la médula espinal. Están pegadas ahí al cerebro. La médula espinal también va del cerebro hasta nuestra espalda. Está conectado, esto significa que está conectado directamente con el cerebro, que es el que manda las señales. ¿Cuál es el sistema nervioso periférico? Eso significa periférico que rodea, ¿no? Periférico es que está rodeando el centro sin pasar necesariamente por ahí. Sí puede pasar, pero no necesariamente. Lo que cuenta es que rodea. Entonces, periféricos son los nervios. Están conectados de manera indirecta con el cerebro. Sí, porque el encéfalo y médula espinal están directamente conectados al cerebro y los nervios están por todo el cuerpo. Este es el sistema nervioso. Recuerden, ese es el cerebro. Ahorita se me hace que lo vamos a ver más a detalle. Si no, ahorita les voy a mandar una imagen. Y luego tenemos, así rapidito, el sistema endocrino. Ahorita lo vamos a ver. No sé que ahorita vamos a tomarnos ahorita un receso y ahorita lo vamos a ver a detalle. Todo esto que está aquí. ¿Qué es el sistema? Así a grandes rasgos. El sistema endocrino es las glándulas hormonales que van a segregar estas hormonas. Hay muchos. ¿Se acuerdan como las vitaminas? Bueno, es lo mismo. Aquí ahorita vamos a ver el nombre de las glándulas. Vamos a ver qué hormona es la que producen y luego vamos a ver cuál es la función. Esto también en el examen me preguntan bastante. Hay unos que están muy sencillos, pero hay unos que a lo mejor tienen nombres medio marcianos. Entonces, el sistema endocrino está formado por glándulas que producen hormonas y las diversas células que las
Y se secretan, sí, o segregan y reciben. Lleva la información e instrucciones entre células que podría estar a cierta distancia una de otra. Las hormonas, esta es la definición de hormona. Mensajes químicos producidos por algún estímulo ambiental o fisiológico. Esa es la definición de hormonas en el examen biológico. Mensajes químicos, ¿qué? Un ejemplo, cuando yo me asusto con algo, cuando estoy en una película, cuando veo algo que me produce mucho miedo, hay una glándula que va a segregar una sustancia, que es una hormona. Y esa hormona es un mensaje que produce esta glándula y se lo va a mandar a todo mi cuerpo, que me va a paralizar, que me va a decir, oye, tienes que sobrevivir a esto, así que o quédate quieto o vete de ahí. Hay gente que se paraliza cuando algo le da mucho miedo, hay gente que se va corriendo, pero el miedo es un método de supervivencia, pero lo segregan las glándulas. Otro ejemplo también es cuando algo nos gusta mucho. Cuando vemos a la persona que nos gusta, cuando recibimos un mensaje de una persona que nos gusta también, ¿qué sucede? Despedimos esta serotonina, que es la que se supone, es la hormona de la felicidad. Dicen, hay más, pero creo que esa es la principal. ¿Y qué es? Hay una glándula que produce la serotonina y nos sentimos bien felices porque le está avisando esta glándula del cuerpo de que, esto me gusta, esto es bueno. Lo contrario a ¿cómo se llama? A la adrenalina, ¿no? Esto es lo contrario. Esto es una hormona, una glándula que segrega algo que nos hace felices, que nos pone contentos. Por eso cuando tenemos el teléfono ahí un lado y estamos recibiendo mensajes de alguien que nos gusta, nos sentimos contentos porque despedimos estas hormonas, ¿no? Son mensajes químicos que produce el cuerpo por algún estímulo ambiental o fisiológico. ¿Qué es ambiental? Pues puede ser algo que esté alrededor de mí, o fisiológico, algo que yo siento. Algo que me gusta, es cómo reaccionamos, algo que nos gusta, que no nos gusta, que nos da miedo, que nos emociona, todo eso. Eso es básicamente el sistema endocrino. Ahorita vamos a ver rapidito las glándulas, las hormonas y qué funciones tienen esto. Hasta ahorita, antes de irnos al primer receso, ¿hay alguna duda, alguna pregunta o alguna queja o vamos bien? Hasta ahorita lo que hemos visto es, sí, rapidito, vimos muy rápido otra vez lo que era esto del metabolismo, rutas metabólicas. Vimos los dos tipos de respiración de los seres vivos, que es la fotosíntesis en las plantas. Aquí vimos lo que era la diferencia entre un organismo autótrofo y uno heterótrofo. Y luego vimos la fase luminosa y la fase oscura de la fotosíntesis. Y vimos que en la luminosa se requiere luz solar, se genera el adenín-trifosfato y aquí también se libera la molécula de oxígeno. Se rompe la molécula de agua y se libera oxígeno. Y en la fase oscura, esta se realiza en la estoma, esta en la tilacoide, la luminosa, y aquí se producen azúcares sencillos. También en la fase oscura le dicen ciclo de Calvin. Vimos la definición de respiración, vimos la diferencia entre respiración aeróbica y anaeróbica, vimos sus tres procesos, glucólisis, ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Ya vimos que en el primero, la glucólisis, se liberan dos adenín-trifosfato o ATPs. En la glucólisis se liberan otros dos y en el ciclo de Krebs 34. En total, si los sumamos, van a ser 38. Vimos los dos tipos de fermentaciones, la láctica y la alcohólica. La láctica produce cosas derivadas de la leche, yogur, queso, crema, mantequilla. Y la fermentación alcohólica, alcohol. Y junto con la levadura podemos fabricar cerveza, vino, pan, muchas cosas. Y luego ya estuvimos viendo esto de la homeostasis. Entonces ahorita les mando el enlace de la siguiente hora. Ahorita seguimos un ratito más aquí viendo esto.